Nueva línea de smartphones Xview, equipos libres con pantalla HD IPS, mayor rendimiento y 4G LTE. Busca el link en la descripción para conocer más. Mass Effect Andrómeda es uno de los títulos más anticipados del año y finalmente tenemos una fecha confirmada de lanzamiento. La rareza es que se sabe bastante poco sobre lo nuevo de BioWare. En este video vamos a tratar de explorar un poco el legado de la saga, cómo llegamos a Andrómeda y cuán efectiva puede ser su estrategia de promoción. Soy Guillermo Leos de Suprapixel y este es el camino hacia Mass Effect Andrómeda. Ya en videos anteriores hemos hablado de cómo la maquinaria del hype puede matar un juego, cómo esperarlo durante años, bombardearnos con trailers y con material promocional puede no ser la mejor idea. Plantear expectativas inalcanzables en la gente es una receta para el fracaso y si no, preguntale a No Man's Sky. El caso Mass Effect Andrómeda es un poco raro, porque es a la vez un juego anunciado años y años atrás, el cual venimos esperando también hace muchísimo tiempo, pero del cual no hemos visto tanto. No tuvimos una gran presentación de varios minutos en la E3, no sabemos demasiado sobre los personajes, no conocemos mucho sobre las locaciones, etc. ¿Qué se sabe exactamente? Que sale el 21 de marzo, que transcurre 600 años después de los hechos de los juegos originales, que podremos controlar a uno de dos hermanos de apellido Ryder y que se supone que estamos en la búsqueda de un nuevo hogar para la humanidad. Más allá de eso tenemos detalles mínimos como que no habrá clases tan definidas como antes, sino que vamos a ir cambiando sobre la marcha, pero no mucho más. BioWare ha sido bastante escueta en darnos detalles, incluso cuando se trata de su contenido multiplayer. En recientes declaraciones no ha quedado nada claro de qué va a tratar ni cómo se integra en la historia principal. Por ahora vienen manejando casi el anti-hype. El tren del entusiasmo todavía no se puso en marcha, aunque es algo que muchos venimos pidiendo hace bastante tiempo, el hecho de no sobrecargarnos con información. Ahora que finalmente alguien está yendo por ese camino, se siente un poco raro. Y raro en el sentido de que no sé si es lo que Mass Effect Andrómeda necesita. Andrómeda pretende relanzar la saga y comenzar una nueva trilogía. Su objetivo será hacernos olvidar por un rato de las aventuras de Shepard y poder enamorarnos con nuevos personajes, razas y mundos. No es una tarea fácil y para eso va a necesitar entusiasmar a la gente con algo más que un par de imágenes inconexas. Para colmo, la comparación con los juegos anteriores va a ser un poco inevitable y no estamos hablando de juegos que fueron un poco exitosos o poco tenidos en cuenta por la crítica. Es que el legado de Mass Effect es enorme, incluso siendo una saga con no tantos años de vida ni con tantas ediciones. Entre 2007 y 2012 tuvimos 3 juegos y a partir de ese momento nada más, pero eso alcanzó para crear un fandom sumamente entusiasta y apasionado. Y es que BioWare nos supo dar un universo en el cual crear nuestras propias historias. El éxito de la saga nunca se debió a las mecánicas o si tenía mucho o poco de RPG. Algunos podremos armar la jugabilidad, obviamente, pero la realidad es que el apego de parte del público tiene que ver con los personajes. En Mass Effect 1 nos poníamos en la piel de Shepard, en su camino a convertirse en el primer espectro humano y vivíamos sus primeros pasos para transformarse en leyenda. Pero en el camino íbamos a conocer otras razas, nos íbamos a meter en la rosca política de la galaxia y explorar mundos increíbles. Mass Effect se convirtió en un éxito mundial por personajes como Garrus, como Rex o como Liara. Esa primera edición fue la que más se apoyó en la parte RPG de la saga y la que más se asimilaba a obras anteriores de BioWare como Knights of the Old Republic, por ejemplo. Fue la que peor envejeció, quizás, la que más problemas en su control y en su jugabilidad presentaba, pero poco importa cuando se nos había presentado un juego donde podíamos crear nuestras propias relaciones con otros personajes, nuestros propios romances, amistades, enfrentamientos, etc. Mass Effect se sentía nuestra propia historia, nuestro Shepard era único y nuestras decisiones hacían sentir que la experiencia también era única, distinta a la de cualquier usuario. Luego vino Mass Effect 2, y si bien dejó de lado muchas cuestiones de aquello que hacía un juego de rol a la saga, llevó lo épico a otro nivel. Elevó a la enésima potencia la ópera espacial que BioWare había dado a conocer en 2007. Mass Effect 2 es, según mi criterio y mi subjetividad, obviamente, el punto más alto de la franquicia. La inclusión de nuevos personajes, de una jugabilidad mucho más amena, de una serie de DLCs increíbles y de historias mínimas con cada miembro de nuestra tripulación convirtieron a la segunda parte en un juego muy especial. Las misiones de lealtad con cada miembro de nuestra party, la misión suicida en general, el misterio del Illusive Man y el hecho de contar con una de las mejores misiones finales en la historia de un juego. A pesar del Terminator gigante con el que nos enfrentamos, que seamos sinceros es un desastre, lo ponen en lo más alto de la generación anterior y en uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Mass Effect 3 tenía una misión imposible: culminar con éxito una historia en la cual millones de fans habían puesto muchísima pasión, amor, lágrimas y cariño. También tenía la más que difícil tarea de dar una conclusión satisfactoria y personalizada a la trama de millones de Shepards distintos que se habían creado hasta el momento. Y la realidad es que hasta la última misión lo venía casi logrando.
Si bien yo en lo personal le critico que el armado de la party, la elección de nuestros compañeros, no era muy satisfactoria ni variada, hasta la misión final venía siendo una gran experiencia. Pero una vez que llegamos a la Tierra todo se sentía apurado, forzado y sin rumbo. A nivel trama la calidad del final es discutible, pero lo que no se puede negar es cómo se traiciona el espíritu de toda la saga, obligándonos a elegir entre 3 colores distintos, literalmente, y no digo más para no spoilear. Sin embargo, Mass Effect 3 había pulido muchísimo las mecánicas shooter del juego y también supo balancear mejor aquellos aspectos que lo hacían un RPG, ofreciendo un poco más de customización y de elección. Además volvió a contar con DLCs muy buenos y con la reaparición de grandes personajes. No fue el juego perfecto que muchos esperábamos, pero nos hizo entender que experiencias tan grandes, largas y complejas como esta se tratan más del camino que del final del trayecto. Finalmente pudimos entender que Mass Effect era más parecido a una serie de televisión que a una película, donde el final siempre tiene un peso mucho mayor. En cambio supimos entender que cada juego era una temporada distinta junto a personajes que amamos. Mass Effect se transformó en lo que Star Trek quizás representó para generaciones anteriores, pero para una actual. Realmente es difícil predecir cómo le terminará yendo a Mass Effect Andrómeda, tanto en ventas como en críticas. La relación con los fanáticos quedó rara después de lo sucedido en Mass Effect 3. El estigma de aquel final todavía resuena cuando se habla de esta franquicia. Por lo tanto, el último recuerdo que hay no es el de una trilogía en su pico de rendimiento. Sin embargo, aquellos más leales a BioWare probablemente compren y jueguen Andrómeda. Aquellos fanáticos de la saga no necesitamos un tráiler para entusiasmarnos. El solo hecho de que digan Mass Effect en el título alcanza. Pero hay muchos que tocan de oído la saga y que no están tan metidos en su mundo. A ese público es al que EA como publicador ha fallado en atraer. Esos son los usuarios que la saga necesita para seguir siendo exitosa y por ahora no siento que los esté consiguiendo. Todo esto sucede en el contexto de una industria con secuelas que venden cada vez menos y con megaproducciones que cuestan cada vez más. ¿Cuál es el miedo o la preocupación entonces? Que una saga tan querida por muchísimos fans corra peligro por cómo le pueda ir a un juego en particular. Ya vimos cómo Titanfall 2, de lo mejor a mi entender de 2016, terminó vendiendo nada por culpa de una pésima decisión de EA de lanzarlo entre Battlefield 1 y Call of Duty. Por lo tanto, no sería la primera vez que algunas decisiones poco felices complican una franquicia. Para colmo, Mass Effect Andrómeda sale en una fecha bastante ocupada, vamos a tener lanzamientos muy importantes cercanos a este juego. A esto le podemos sumar el hecho de que al no ser Electronic Arts un publicador que mantenga sus proyectos muy en secreto, al no ser EA una empresa que la juegue de callado, no podemos evitar sentirnos un poquito escépticos con cómo va resultando el desarrollo del juego. Porque tranquilamente puede ser que no hayan mostrado mucho porque no están contentos con el resultado, porque no es lo que esperaban, o porque no tienen nada demasiado explosivo o sorpresivo para mostrar. Ojalá todo esto quede en el olvido cuando el juego salga y nos enamore a todos, pero creo que hay motivos suficientes para no estar tan entusiasmados. Nada de lo que se ha visto hasta el momento es de un calibre demasiado alto, aunque quizás tenga que ver con el hecho de no conocer a los protagonistas o de tratarse de un juego que se va a apoyar bastante en la exploración y en el desarrollo de personajes. Mass Effect Andrómeda parece tomar mucho de Dragon Age Inquisition, grandes áreas para explorar con muchas quests en el medio, juntando recursos y recorriendo lugares increíbles, pero siempre volviendo a nuestra base. Esperemos que sepa brindarnos una historia un poco mejor contada, más enfocada y que nos conecte un poco más con los personajes. Inquisition creo que falló en su ambición por crear una aventura tan larga y épica que se olvidó de las pequeñas historias que hacen que nos enamoremos de un cierto universo. BioWare, para colmo, no es la misma que antes. Casey Hudson, creador de Mass Effect, director de la trilogía original y director de Knights of the Old Republic, por cierto, ya no está en la empresa, si bien había empezado a trabajar en Andrómeda. Muchos escritores, diseñadores y productores también dejaron la compañía en medio del desarrollo del juego. Todas estas son señales de alarma y de preocupación que no se pueden ignorar. Pero como ya dijimos, todo recae en los personajes, en las relaciones que podamos formar, en las interacciones, en las misiones de lealtad y en cómo vamos a llorar cuando uno de ellos muera. Es el componente humano, el corazón, lo que hace más efecto una saga tan querida. Esperemos que BioWare no pierda eso de vista, incluso cuando estemos en otra galaxia. Hasta acá nuestro análisis sobre cómo ha sido el camino hacia Mass Effect Andrómeda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo esperan con ansias al juego? ¿Les parece acertada la campaña de marketing? ¿Qué opinan de la saga en general también? Todo eso y mucho más lo pueden dejar en sus comentarios. No olviden suscribirse. Adiós. Acá está el que no se suscribió. ¿Sabes dónde está? Sí, ya sé. Llámalo al menú. ¿Sí? ¿Dónde está? Voy para allá.